Hoy estamos viendo dos palabras: construyendo juntos, basado en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro del Antiguo Testamento. Y antes de hablar un poquito del libro de Nehemías, estas dos palabras tienen una carga de significado como ustedes no se imaginan. Trabajando, construyendo juntos. Estamos hablando de una gran obra que se está haciendo o a nivel personal, matrimonial, familiar, en la nación, en la iglesia, en la empresa, construyendo, haciendo algo nuevo, o estamos reconstruyendo algo que se destruyó, pero estamos juntos, estamos caminando hacia una meta. Cuando estamos construyendo, tenemos algo en mente, tenemos una visión, tenemos una pasión. Y el hecho de estar juntos hace que las cosas se produzcan a mayor nivel, a mayor alcance. Así que hoy vamos a hablar acerca de estas dos palabras: construyendo juntos. Y para poner esto dentro de contexto, en aquellos tiempos, cuando se escribió este libro y en la historia del Antiguo Testamento, existían las invasiones de un reino hacia otro reino. Y cuando un reino invadía otro reino, generalmente tomaba todas las cosas más valoradas, tanto cosas materiales como las personas, y a veces se llevaban mucha gente hacia su nación, la nación vencedora. Llevaban muchas personas para que sirvieran. Quizás sirvieran como esclavos, sirvieran en las casas, sirvieran trabajando en diferentes labores. Y ese pueblo que estaba cautivo, estaba fuera de su tierra, añoraba volver y soñaba con su tierra, y soñaba con sus raíces, soñaba con su idioma, porque a veces pasaban muchos años y aún habían ya perdido el idioma y la cultura. Y en este caso, Babilonia había invadido Palestina, Jerusalén, se había llevado muchos cautivos, y había unos intentos que se habían hecho de regresar a Jerusalén. Un intento lo hizo Zorobabel con un grupo, otro intento lo hizo Esdras, y el tercer intento lo hizo Nehemías. Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, ya el templo había sido reconstruido, que había sido destruido, pero encontró la gente bien desorganizada. Ustedes saben que antes las ciudades tenían murallas alrededor para protegerlos precisamente de los invasores. Las murallas estaban quemadas, estaban destruidas. Eso daba una vulnerabilidad enorme a esa ciudad, no tenía una defensa. Y después de Nehemías atravesar por un proceso que quizás en otra ocasión o quizás más adelante toque someramente, después de atravesar por un proceso, él habló al pueblo en el capítulo 2, versículo 17. Y él dijo: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Recuerden que las ciudades tenían varias puertas, eran las puertas de entrada, algunas eran para comercio, etcétera. Y todo estaba quemado, todo estaba destruido, aunque ya había gente viviendo adentro y el templo había sido reconstruido. Vengan, dice él, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Entonces dice el versículo 18: y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. De ahí venimos al capítulo 3,
de Nehemías, que a veces cuando uno ve un capítulo como este, uno tiene la tentación de saltárselo. Uno dice, wow, pero esto es como una repetición. Vamos a leer un poquito del capítulo 3 en la nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Estamos ya en la reconstrucción del muro. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananeel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Sacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y así sigue. Así sigue el capítulo entero. Cuando uno ve un capítulo así, uno dice, no, déjame saltar esto. Esto es todo lo mismo. Sin embargo, este es un capítulo sumamente valioso porque nos habla de la labor de todo un pueblo, del involucramiento de un pueblo, todos a una, con una visión, haciendo un esfuerzo para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pensemos por un momento, todo este pueblo con diferentes oficios, como vamos a ver, que no estaban acostumbrados a la construcción, ahora estaban con sus manos probablemente sudorosas, quizás algunos cortados, ensangrentados, hombres y mujeres que no estaban acostumbrados a este trabajo manual, pero todos estaban involucrados. Algunos incluso eran de los que trabajaban antes en joyería, otros los que fabricaban perfumes, los sacerdotes, los levitas, los que trabajaban en el templo, diferentes personas. Y uno se pregunta, ¿por qué todos estaban involucrados? Bueno, ellos captaron una visión. Ellos querían ver la ciudad protegida, querían ver estos muros reedificados e hicieron lo que hace una gran diferencia en un grupo, en una persona. Hicieron un compromiso. Compromiso entre ellos mismos y compromiso delante de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos a los nuevos creyentes, decimos que una gran diferencia entre un asistente a una iglesia, que es algo muy legítimo, muy válido, un asistente y un miembro, es la palabra compromiso. Cuando uno tiene compromiso en una familia, cuando uno tiene compromiso con un vecindario, uno tiene compromiso con una nación, uno tiene un compromiso con una empresa, ese compromiso se va a ver manifestado en acciones. Y todos juntos, trabajando con compromiso y con una visión, son grandes cosas que se pueden lograr. Entre ellos también habían de los porteros que trabajaban en el templo, eran algunos agricultores, algunos trabajaban con plata, oro, eran orfebres, mercaderes, diferentes tipos de trabajo. Pero ahora ellos estaban metidos en un trabajo de colocar piedras, de colocar ladrillos en un trabajo duro. Aún jóvenes, solteros, se involucraron en esta obra. Los gobernadores que estaban en sus lugares, vamos a decir, cómodos, sus lugares de autoridad, sacerdotes, el sumo sacerdote del templo. Y algo que me llamó la atención en el versículo 12 es que aún dos de las mujeres, dos hijas, claro, fueron las que se mencionaron, pero obviamente que hubo más, estaban involucradas, y estas muchachas mostraban no solamente un compromiso con la gente y con Dios, con la visión, con la obra, sino que no tenían ningún tipo de resquemor, ningún tipo de vergüenza, de limitación para trabajar como hombres ahí. El primero
que se ve ahí trabajando en el versículo 1 es el sumo sacerdote, Eliasib, que se levantó con sus hermanos. Me llama la atención también en el versículo 2 que los hombres de Jericó edificaron. Es decir, ellos no iban a ser tan beneficiados porque estaban lejos de ahí. Sin embargo, ellos también participaron. En el versículo 8 se habla de los perfumistas, personas que bregaban con perfume, la elaboración, venta y todo eso. En el versículo 9 se habla, y en varios versículos, de oficiales, personas de cierto nivel. En el versículo 12 se habla también de este oficial. Él con sus hijas se involucraron en la construcción del templo. En el versículo 15 se habla de otro oficial. En el versículo 17 se habla de los levitas, los servidores del templo. Me llama la atención del versículo 20 que eso se destaca de uno, Baruc se llama, hijo de Sabai, que con todo fervor, ese tenía más ánimo que todos, más entusiasmo que todos, con todo fervor reparó otra sección. En el versículo 22 se vuelve a mencionar a otros sacerdotes. En el versículo 26 se habla de los servidores del templo. En el versículo 29 se habla del portero. En el 30 se habla de los que trabajaban con la plata, orfebres. En versículo 32 se habla de los mercaderes, personas negociantes. Es decir, todo un pueblo se involucró. Y fíjense qué interesante. En medio de todo esto, el versículo 5 dice: a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Eso quedó registrado hasta el día de hoy. Personas que quizás en ese momento creyeron que iban a pasar desapercibidos, no me voy a poner a eso, pudieron haber tenido muchísimos legítimos razonamientos para no involucrarse, muchísimos. Sin embargo, esto quedó registrado. ¿Y qué cosa? Que cuando en una familia o en una congregación, en una nación, todos estamos empujando en una dirección, todos tenemos una visión, tenemos una pasión, tenemos un propósito, estamos todos comprometidos. Sin embargo, hay una persona, dos, tres personas, un grupo de personas que no se involucra. Eso queda registrado y Dios conoce todas las cosas. Pero aquí se habla de la gran unidad que hubo entre el pueblo, y estas personas que no colaboraron no desanimaron a los demás, ni mucho menos a Nehemías. Ellos tenían un gran reto por delante. Eran alrededor de 40 grupos trabajando. Y fíjense qué estratégico. Cada uno trabajaba en el muro que le quedaba enfrente. La parte que le quedaba enfrente, ellos ahí. O sea que no tenían que estarse trasladando a diferentes lugares muy lejanos, sino ahí mismo frente a su casa. Obviamente, Nehemías no podía construir esta muralla él solo. Las grandes obras, los grandes acontecimientos, descubrimientos que se han realizado en el mundo no han sido realizados por una sola persona, sino por un equipo de personas. Como dicen, una golondrina no hace verano. Es necesario el líder, y vamos a hablar de esto más adelante, pero sin la involucración de todos no es posible. En una familia que quiera llevar a cabo un proyecto, tiene una visión, quiere hacer algo juntos, si todos no se involucran, con una sola persona que se involucre no será suficiente, por más pasión que tenga, por más deseo que tenga. Así que Nehemías no pudo construir esta muralla, obviamente, él solo. Había muchas manos dirigidas por muchos cabezas de familia, por muchos cabezas de ministerios, de organizaciones, que se dieron con compromiso manos a la obra. Así yo veo que hay un gran desafío que tenemos como iglesia, un gran desafío para predicar el evangelio. Tenemos un gran desafío para discipular a las naciones, y una sola persona no lo puede hacer. Pero cada uno lo puede hacer, vamos a decir, frente a su casa, en su contexto, en su trabajo, en su universidad,
en su colegio, en su vecindario, con sus amigos, con las personas a quienes Dios pone de frente. La iglesia, los cristianos, el cuerpo de Cristo, estamos llamados a compartir nuestra fe con otros, a hablarle a otros de Jesucristo y a discipularlos también. Esta no es una labor de una sola persona, de un líder, de un pastor. Así no es posible hacerlo de esta manera. ¿Cómo vamos a ganar este país o cómo vamos a ganar esta ciudad solamente con una, dos, tres personas involucradas? No, tiene que ser con el involucramiento, con el compromiso de todo el cuerpo de Cristo. Por eso, aunque estoy de acuerdo con todos los eventos que siempre se hacen a nivel de las iglesias y nosotros y todo el mundo tenemos eventos y grandes cultos y campañas y de todo. Tenemos una bendición de muchísimos artistas, es una bendición todo eso y predicadores, una bendición. Pero yo creo que el mayor desafío que tiene la iglesia es evangelizar, compartir la palabra de Dios y discipular a esos creyentes. Ese es el mayor desafío y es el desafío que trae mayores resultados. Imagínense ustedes, si aquí en el país nosotros somos, no sé cuánto, 1,5 millones, 2 millones, 2 millones y pico de cristianos, por lo menos si un 50% nos dispusiéramos a compartir nuestra fe, a hablar de Jesucristo, a ganar almas, a discipular a otros. Hermanos, muchos que estamos orando por un avivamiento, obviamente vamos a tener un avivamiento cuando veamos una avalancha de gente convirtiéndose al Señor, viniendo al Señor, siendo tocada, siendo salvada, las vidas restauradas, matrimonios, familias, jóvenes, los niños siendo tocados, personas adultas. Vamos a tener una revolución. Pero esto merita el involucramiento de todos nosotros, que no tengamos personas como estos tecoitas, creo que eran, que no se involucraron en la obra, por la razón que sea. Podemos decir, no, que me da vergüenza, no, que no estoy preparado, no, que eso no es mi llamado, que podemos dar muchísimas excusas. Pero si queremos ver una gran obra realizada, tenemos que involucrarnos todos en la tarea. Este mismo templo es un ejemplo de eso, hermanos. Hay personas que se han sorprendido realmente. Pensaban que este templo fue construido por el gobierno, que fue construido por personas de fuera. No, hermanos, esto fue construido con nuestras ofrendas, con lo que todos nosotros aportamos y con el conocimiento, la experiencia de los profesionales que Dios puso aquí en nuestra congregación. Y cada uno, algunos aportaron 100 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, lo que fuera, pero cada uno dando de lo que tenía con compromiso. Y vendiendo cositas y haciendo cosas por aquí, cosas por allá. Muchos equipos pro templo que tuvimos con diferentes personas, diferentes líderes en diferentes épocas y ahorrando y haciendo actividades. Y una actividad como en diciembre que se hacía, ¿verdad? Vistiendo el árbol, ¿verdad? Vistiendo el árbol. Y el otro que sé yo cuánto, y el botellón de que sé yo qué, de los menudos, el menudo de bendición. Hacíamos de todo, hermanos, pero un compromiso entre todos. Y gloria a Dios por eso, y que otros vienen después y van a disfrutar de todo esto. Pero hay otros compromisos que debemos asumir, tanto a nivel de la iglesia, a nivel de la familia, a nivel de mi comunidad, a nivel de mis amigos, a nivel de una empresa, a nivel de la nación. Hay un gran desafío que tenemos por delante. Así que vamos a asumir nuestros compromisos donde quiera que estemos. Vamos a participar, vamos a involucrarnos y vamos a ver los resultados. Dice en Nehemías capítulo 4 y versículo 6, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La muralla se edificó porque el pueblo tuvo entusiasmo, porque el pueblo tuvo ese ánimo, esa visión, esa pasión. Y fíjense que en Nehemías capítulo 6 y versículo 15, de una manera milagrosa, sorprendente, acelerada,
Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Se fajaron cada uno a hacer su parte. Imagínense ustedes que solamente, en vez de 40 grupos, que solamente se hubieran involucrado 2 grupos, 5 grupos, 10 grupos. ¿Lo hubieran terminado? Claro que sí, pero le hubiera tomado mucho más tiempo y el trabajo hubiera sido mucho mayor y muchas personas ahí ya tirando la toalla probablemente. Un pueblo unido, un matrimonio, una familia unida, una iglesia unida, una nación unida, con ánimo para trabajar, cada uno haciendo su parte, se logran grandes cosas, se alcanzan grandes metas y en un tiempo récord. Todos, hermanos, podemos poner de nuestra parte. Con ánimo, con esfuerzo, son muchas las cosas que se pueden lograr. Y quiero hablarle un momentico, principalmente a los jóvenes. Ustedes son parte de una familia. Los responsables de la familia, los únicos responsables no son los padres. Todos somos responsables, todos tenemos para aportar. Todos somos copartícipes de esas bendiciones y copartícipes también de las responsabilidades. Participemos en la familia. Vamos todos a involucrarnos para echar una familia hacia adelante. Igualmente en un matrimonio. Un matrimonio son 2. No es solamente uno que va a estar cargando con el matrimonio, sino los 2 que estén empujando hacia allá. O en una iglesia, o en una empresa, o en una nación. Que cada uno haga su parte. Que cada uno haga lo que le corresponde con compromiso. Y vamos a ver cómo se alcanzan las metas. Vamos a ver cómo en tiempo récord obtenemos los objetivos. Ganamos, llegamos a fructificar. Pero si la carga se le deja a una sola persona, a una sola parte, el proceso se hace mucho más lento, el trabajo más duro, los resultados se hacen mucho más difíciles de alcanzar. De ahí la gran importancia que todos nos involucremos, todos. Ustedes saben que hay personas que viven en una familia, pero la familia, el hogar, la casa es como si fuera un hotel. Solamente entra y sale, entra y sale, entra y sale. No tienen ningún compromiso, ninguna responsabilidad y se necesita la participación de todos. O en una iglesia, entra y sale, entra y sale, entra y sale y hay un momento para el entra y sale. Pero necesitamos ir creciendo para ir asumiendo compromiso, ir asumiendo responsabilidades. O pensando en una nación, que todo se lo dejamos al gobierno, todo se lo dejamos al Estado, que ellos resuelvan, que ellos hagan. Sin embargo, nosotros, entra y sale, entra y sale, entra y sale, se nos importa todo, esperando que otros lo resuelvan. No sé si ustedes vieron un videíto, yo lo miré hoy, lo miré con risa, pero también con tristeza. Creo que es un video viejo de una camioneta, ni siquiera estoy seguro que es aquí porque lo vi rápido, de una camioneta que se para con muchas cajas de esas, parece de repartición, y en un momento, en un descuido, viene una avalancha de personas, principalmente hombres, a coger cajas de ahí, a coger cajas, y uno lleva una y lleva otra y lleva la otra, y llevan 3 cajas. Digo yo, Dios mío, ¿cómo está eso en la sangre de nosotros? Ese robo, ese aprovechamiento, esa vivatada, que ahí se ve de una manera descarnada, ¿verdad? Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Están pensando, esto me pertenece o esto me lo robaron y ahora yo voy a coger lo mío? Hay una actitud, pero no solamente en ese tipo de personas de un nivel bajo de educación, bajo de valores, bajo de moral, sino que a nivel encumbrado de empresariado, de políticos, de personas de alto nivel, uno ve la misma actitud, solamente que con saco y corbata, pero la misma actitud de acaparar todo, del monopolio, de coger lo más que pueda, de explotación, de todo eso. ¿De qué estaba hablando? La importancia de que todos nos involucremos, ¿verdad? Que no podemos estar entrando y saliendo, y que todas las cosas no se le deben dejar al gobierno. Ahora mismo, hermano, tenemos, yo lo denominé así y luego lo vi en el periódico así, tenemos una plaga de motoristas, es una plaga
donde andan por aquí y por allá, no tienen leyes, no respetan nada, se le cruzan a todo el mundo y es una cosa desastrosa y no hay autoridad, obviamente, que le ponga freno. Entonces, son de los males que hay en nuestra nación, que cada uno puede hacer su parte, cada uno puede hacerse responsable de la parte del muro que le corresponde, haciendo lo que es correcto y no esperando que el gobierno nos resuelva todo. Fíjense en Génesis 11:6, lo que dice cuando la torre de Babel, que dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer cuando ellos quisieron edificar una torre que llegara hasta el cielo y hacerse un nombre y todo eso. Dice, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Es decir, ellos tenían una unidad tal que lo que se propusieran, hermanos, lo iban a lograr. Miren, nosotros aquí hay una pared de cemento, una pared. Todos nosotros nos pegamos a esa pared, a empujar esa pared. Olvídese que la vamos a derribar. Si todos nos juntamos, si todos nos proponemos, nosotros podemos comenzar a evangelizar, comenzar a discipular, comenzar a hacer la obra de Dios, todos involucrados. Hermano, esta iglesia yo la veo como una caja de fósforo tan chiquita si nosotros nos proponemos asumir un compromiso de la evangelización y el discipulado. La veo como una cajita de fósforo. Aquí tendríamos que hacer 7 cultos y quién sabe cuántos cultos más entre sábado y domingo. Ahora, si lo dejamos solamente a un grupito, eso no va a ser posible, no va a ser posible, porque todos estamos esperando un milagro de Dios, estamos esperando una operación sobrenatural de Dios, que Dios sea quien haga, pero ya Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación, del evangelismo, del discipulado, de hablarle a otros, de compartir nuestro testimonio con otros, de ganar almas para Cristo. Eso fue lo que el Señor nos dejó al final de su partida, de su obra terrenal, después de la resurrección, que duró aquí 40 días. Lo que los evangelistas recogen de su discurso fue la gran comisión. Vayan, prediquen, evangelicen, discipulen, sean mis testigos. A eso Dios nos ha llamado. El año ya se está terminando. Nos hemos propuesto ganar por lo menos uno para Jesucristo antes que finalice este año. Y afianzarlo, discipularlo, predicarle el evangelio, acompañarle y ayudarle en su crecimiento. Hermanos, sin el involucramiento de los demás, esto no va a ser posible. Sin tu involucramiento, esto no va a ser posible. Es verdad que cuando una parte del cuerpo no quiere trabajar o no puede trabajar, una parte del cuerpo se nos enferma, un dedo, una mano, lo que fuera, el cuerpo puede continuar, un pie, el cuerpo puede continuar, pero de una manera no muy productiva, de una manera más lenta, menos precisa en sus acciones, menos efectiva. Así que este es un llamado a que todos nos involucremos.